Hola a todos, bienvenidos a un vídeo de Factory School. Soy Oscar Martín, el director del área de visualización arquitectónica, y hoy vamos a hablar de V-Ray 7.2. ¿Por qué estamos haciendo un vídeo de V-Ray 7.2 cuando habitualmente no hacemos vídeos de actualizaciones en este sentido? Y es porque sí es cierto que han añadido cosas de usabilidad muy potentes, pero además han hecho un cambio muy importante en la forma de trabajar y de controlar el tone mapping, controlar la compresión del rango dinámico. Y creo que esta parte es muy interesante y muy importante. Vamos a hablar un poquito de ello. Antes de empezar con Virrey 7.2, vamos a empezar a hablaros de la escuela. Os tengo que contar que somos de Factory School, que somos una escuela 100% online enfocado a la formación de tecnología asociada a la arquitectura, interiorismo y demás. Tenemos tres áreas totalmente diferenciadas. Por una parte tenemos toda la sección de BIM, realidad virtual y visualización arquitectónica, que es el área que yo dirijo. Aquí podéis, en nuestra web, podéis informaros de todas las formaciones que tenemos, de todos los cursos, másters y demás, y sabiendo que nuestro compromiso con la integración de las inteligencias artificiales dentro de nuestro proceso se van a ver en todas las fases. Creemos que son herramientas que tenemos que aprender, adoptar y manejar para trabajar en el día a día. Vamos a ver brevemente en qué nos vamos a detener entre todas las novedades. Las nombraremos así un poquito rápidas, pero nos detendremos en algunas. Por ejemplo, una de las cosas que más me interesa, y como yo os comentaba al principio, es la introducción de todo lo que tenga que ver con procesos en los que participe la inteligencia artificial. Desde los inicios, no voy a decir los inicios de inteligencia artificial, ni mucho menos, pero desde la gran difusión de la inteligencia artificial en nuestros másters y formaciones siempre hemos abogado por incluirlas, analizando siempre que sean útiles en el proceso real de trabajo. Nada de artificios, nada de promesas o cosas que realmente no van a nada. Creo que aquí tenemos dos herramientas súper interesantes. Poder hacer un enhance, es decir, mejorar nuestra imagen desde la creación de la imagen o crear texturas para nuestros modelos. Me parece muy interesante. Hablaremos en este vídeo mucho de ello. La creación de un sol, de un cielo estrellado, poder hacer imágenes nocturnas con una nube, con una moon, con una luna, podríamos trabajar muy ágil, poder meter la Vía Láctea súper guay. Personalmente creo que estas mejoras de la colaboración tampoco van a ningún sitio. O sea, hoy por hoy, hasta donde yo sé, cuando nos encargan tours virtuales, necesitan una herramienta que se embeba en su web o en su aplicación. Por ahí tampoco lo veo muy claro. Estoy seguro que esta herramienta va a evolucionar y va a ser una pasada. Estaremos atentos porque nos permite mucha fluidez. Y bueno, pues nos prometen que van a ser más rápidos y más baratos a la hora de renderizar vía GPU con Chaos Cloud. Lo cual celebramos todos enormemente, claro. Aquí hay dos herramientas que sí me interesan mucho. Los Gaussian Splats creo que están empezando a coger recorrido. Ya he visto un par de casos de uso muy guays en producción real. Y los controles de exposición, esto lo vamos a dejar para último. Pero si algo me ha motivado a hacer este vídeo de cosas nuevas es precisamente esto. El scatter clustering, la verdad es que de momento, sí lo iremos viendo, pero la verdad es que de Factory School apostamos por el paquete Distune Software como herramienta principal de clustering. Sí es cierto que no hay que perder el ojo a V-Ray Scatter porque creo que cada día hacen cosas muy interesantes. Pero esta propuesta lleva ya mucho tiempo con nosotros dentro de Forestpack. Y de aquí, de la última parte, pues qué deciros, realmente me parece interesante que hemos incrementado el número de layers que podemos utilizar dentro de un LECMix, lo cual pues celebramos, aunque no os recomendaría tener tantas, porque esto incrementa los usos de la memoria RAM, pues oye, y podemos importar varias cosas a la vez de Chaos Cosmos, pues bueno, pues bien.
Y estas dos herramientas que creo que van a ser más del día a día, para mí son usos anecdóticos de esta herramienta. El Distribute Rendering lo han mejorado, aunque personalmente no lo uso apenas. Trabajo más con granjas de render que con el render distribuido in-house. Y han mejorado alguna cosita dentro del cálculo GPU, lo cual está muy bien porque nos demuestra que el motor de render GPU siempre va a estar evolucionando. Así que vamos a dar el primer paso a V-Ray Enhancement. Bueno, tengo preparada aquí una escena que la he utilizado en muchas ocasiones y he introducido pues, dos personas que pertenecen dentro del catálogo de Chaos Cosmos. Esto nos hemos adelantado a cositas de después, que pertenecen al catálogo de Chaos Cosmos, y la verdad es que el render pues es un poco... Este no funciona ni tan mal, ¿eh? He visto cosas peores, como por ejemplo esta aquí. Para poder utilizar el enhancement, lo que tenemos que tener activado dentro de los render elements, pulsamos F10, es un render element que se llama Enhancer Data. Esto nos habilita la posibilidad de este botón, que es la opción de ir al colaborativo y subir el layer. Se sube y directamente nos va a nuestro Chaos Cloud. Lo abrimos y aquí tenemos, ese es el último que ha subido, ¿vale? Lo vamos a abrir y tenemos nuestro render. Lo está preparando. Esto tarda un poquito, ¿vale? Le damos aquí a Edit y cuando consigamos ver activo esta parte de aquí, podremos mejorarlo, ¿vale? De momento nos dejaría acceder al Upscaler, pero tenemos que esperar un poquito porque está preparando el enhancer, ¿vale? Pauso el vídeo y en cuanto esté, retomo con vosotros. Bueno, ya está el enhancer aquí y tengo que deciros que las primeras versiones de este enhancer, sobre todo la que tenía que ver con el V-Ray 7, a mí no me gustó mucho, ¿eh? Pero he de reconocer que esto ha mejorado. Creo que se quedó muy cortito y esto ha mejorado. Vamos a pulsar en Enhancer y se va a centrar sobre todo en mejorar o toda la imagen de golpe o en centrarse en personas y en centrarse en vegetación, lo cual me parece muy bien porque marca muy bien el ritmo y el objetivo que tenemos. Fijaros que podemos pasar el ratón por encima de los elementos que queremos mejorar. Podemos mejorar la persona entera. Además es muy interesante porque reconoce los elementos que son. O podemos mejorar solo la cara, claro. Entonces podemos subir un poquito la creatividad. Le decimos, oye, pues esta persona es un adulto, hombre, y no le vamos a decir nada más. A este voy a reconocer entero, adulto, hombre. La verdad es que podría haber introducido alguna mujer, pero en la posición en la que estaba, la verdad es que no me gustaban mucho las, las imágenes, los modelos 3D que teníamos de mujeres, ¿vale? De subir la creatividad super high. Estas plantas creo que no merece la pena mejorar nada. No creo que nos vaya a mejorar nada, puesto que son las plantas hechas con fotogrametría de 3D Collective y me parecen que son una pasada. Ya nos ha mejorado esta persona. Fijaros, esta es la imagen original y esta es la persona mejorada. Mejora un montón, claro. Podríamos darle a Enhance Whole Image y nos trabajaría toda la imagen a la vez, pero creo que perdemos el control. Creo que esta herramienta está muy bien enfocada y muy bien lograda para pensar directamente en lo que queremos. Fijaros que esa persona ha mejorado. Save as new version. Lo va a guardar. Y una vez que lo guarde, lo podemos descargar. Para mí esto es magia pura, porque me permite trabajar de una forma súper, súper ágil. Entonces, esto es, creo que una de esas grandes mejoras. La otra mejora que tenemos en cuanto a inteligencia artificial es la mejora de las texturas. Para ello he descargado por aquí una textura que se llama piel. Es una textura grande, tiene detalle, pero esto no es utilizable, ¿vale?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya habéis visto que estaba calculado, pero lo vamos a recalcular. Nos vamos a abrir Chaos Cosmos y nos vamos a ir, en lugar de modelos, nos vamos a ir a materiales. Y en materiales nos aparece aquí abajo esta nueva opción, ¿vale? Tenemos todo esto por aquí. Vamos a dar a generar y simplemente cogemos esta textura, le damos, podemos abrir un poquito la configuración, vamos a decirle que tenga una resolución 2K, que nos preserve los colores, que nos permita hacer un mosaico, creo que eso es interesante. Y tampoco le voy a decir más, porque creo que a lo mejor en normal podríamos intentar exagerarlo. El roughness, la verdad es que esto lo han traducido como rugosidad, el roughness, lo voy a dejar como tal porque siempre voy a poder conectar un output y trabajar con ello. Esta opción de aquí es muy interesante porque nos va a permitir trabajar con el pattern que nosotros queremos. Y podríamos intentar buscar algo cuadradito y demás. Podemos darle aquí a Smart Pattern para que intente identificar el patrón de repetición de esta textura. Y yo encuentro que se queda un poco pequeño, ¿vale? Entonces, vamos por aquí y vamos a hacerlo por aquí. Fijaros que tampoco le estoy poniendo mucho cariño. Le damos a generar, esto va a tardar un ratito en lo que se genera, ¿vale? Lo está generando aquí y nos va a dar la opción de tener este elemento ya incluido dentro de nuestro Chaos Cosmos, ¿vale? Vamos a pauso el vídeo mientras se genera y estoy con vosotros. Aprovecho este momentito en el que se está generando la textura para invitaros a suscribiros a nuestro canal y si tenéis interés por alguna de nuestras formaciones, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Ha terminado la creación, fijaros que es esto. Tenemos unas texturas bastante interesantes, ¿vale? Y esta, que es la de roughness, que es la de rugosidad, simplemente nos permite, este sería, ¿vale? Simplemente con un output vamos a poder controlarlo. Así que le damos a descargar, le vamos a poner el nombre de piel 2, le damos a guardar y nos genera este elemento. Fijaros que ya lo tenemos aquí, voy a seleccionar el sofá y le vamos a aplicar esta textura. No sé por qué me lo pone solo a este, voy a abrir el grupo. Aquí no tengo los atajos de teclado configurados. Group Open. Y aquí le vamos a poner esta misma textura. Que la vamos a coger desde aquí para que veáis la configuración. Fijaros que nos coloca un randomizer. El stochastic me parece súper interesante. Entonces, bueno, pues simplemente le aplicamos esto y ya está. Le voy a aplicar en el albedo un mapa de... Para mí Color Correction me parece súper interesante. En general Color Correction, ¿vale? Parece muy interesante puesto que... bueno, pues a lo mejor se queda muy rojiza esta piel. De la misma manera que a este mapa de ViewRay le voy a colocar un mapa general de output. Por si tuviese que controlar cositas. Si nos fijamos, está configurado con roughness, no está configurado con glossness. Y aquí tengo que decir una cosa, algo que creo que nos debería quedar claros a todos. Y es que V-Ray yo creo que ha dado ya su brazo a torcer y ha perdido la batalla de qué significa PBR. Este material que hemos creado es material PBR. Pero ha perdido la batalla en el sentido de que ellos tenían una estructura de material PBR que era con el paradigma Specular Glossness y poco a poco está perdiendo la batalla por el paradigma Metallic Roughness. Entonces, si os fijáis, la creación de materiales directamente la hace con Roughness porque es común a muchas otras aplicaciones. Así que seguimos con esto, le damos aquí y ya tendríamos nuestra textura, nuestro elemento incrustado en la escena. Y podemos irnos a nuestro frame buffer, hacemos aquí un poquito de render interactivo para que veáis el material que tenemos. Seguramente que tengamos que trabajar con la escala y demás, pero fijaros que salimos del paso súper bien.
Tenemos un denoiser un poquito agresivo, ¿vale? Vamos a bajarle. Se nota un poquito aquí cambios y demás, pero creo que nos dan una herramienta muy, muy útil para trabajar con nuestra escena, ¿vale? Entonces, estas serían las dos herramientas que nos propone V-Ray para el uso de la inteligencia artificial. Vamos a ver ahora el cielo estrellado. Vamos a trabajar ahora con el cielo estrellado. Tengo preparada aquí una escenita, en la cual ya hemos trabajado en muchas ocasiones con ella, ha aparecido en el canal y demás. Es de los primeros modelados que hicimos para el máster. Y vamos a crear un sol. Vengo aquí, creo un sol. Suelo crear el sol siempre bastante generoso e intento que el target caiga más o menos en el centro de la escena porque me permite intuir por dónde va la iluminación. Quiero deciros que da igual el tamaño del sol porque simboliza el infinito. Según lo he creado, me ha pedido que cree un sol, un cielo, perdón, me lo ha puesto en el environment y le he dado a render interactivo. Tarda un poquito y aquí tenemos esto. Vamos a bajar el sol, vamos a decirle que sea más oscuro y fijaros que ya nos permite hacer cosas de este estilo. ¿Vale? Vamos a minimizar esto otro. ¿Y cómo creamos las estrellas? Pues con el sol encendido. Tenemos aquí la opción de crear estrellas y Vía Láctea y la opción de crear una luna. Mira, para que os fijéis, lo que vamos a hacer es subir el brightness y lo vamos a subir bastante, 50, para que sean muy persistentes, ¿vale? Yo aquí os diría que vayáis jugando un poquito con las intensidades, porque depende un poquito de lo que estemos buscando y depende un poquito de la exposición y demás, pues podemos tener efectos en un sitio o en otro. Claro, es que a uno realmente están, pero no se notan, entonces tenemos que exagerarlo un poco. Es que con 5 puede ser que nos valga, depende de los efectos que estemos buscando, que eso es muy importante, ¿vale? Y os diría que vayáis evaluando. Voy a ponerlo a 50, aún sabiendo que esto es exageradísimo, pero para que quede persistente en el proyecto. Podemos jugar un poquito con la diferencia de tamaños. Tenemos un tope de 1, esto es lo más aleatorio posible. Y aquí tenemos un poquito más de uniformidad. Creo que tener valores, pero tampoco exageradamente altos, pues nos puede dar un poquito más de gracia. Me interesa mucho, una cosa que me interesa mucho es la Vía Láctea, ¿vale? La intensidad, el Intensity Multiplier, pues nos va a multiplicar todo por este multiplicador. Creo que si ya hemos subido el brightness, pues no hace falta hacer mucho. Y el Milky Multiplier, pues nos va a permitir incrementar esto bastante. Vamos a incrementárselo a 150 para que veáis el efecto, para que lo estéis observando. Y esto es muy interesante porque nos permite incrustar la Vía Láctea y nos permite, con la latitud y la longitud, jugar con la posición de esta Vía Láctea, ¿vale? Es más, podemos irnos a hacer una rápida consulta en Google y evaluar cuál es la longitud y la posición y la latitud de, yo que sé, Canarias y tener un cielo más o menos parecido. No creo que esto responda a algo exactamente igual. Podemos bajarle un poquito la intensidad a esas estrellas, ¿vale? Y ya tenemos algo muy interesante. Luego, a mí lo que me parece muy, muy interesante es poder utilizar una moon, una luna. Podemos estar trabajando con esta herramienta, con el azimut y la elevación, ¿vale? A ver si la vemos por la escena. Está aquí abajo, ¿vale? Vamos a jugar con la elevación. Aquí estaría la luna, lo que pasa es que es muy pequeña. Vale, no pasa nada. Vamos a ampliar esto. Fijaros dónde se os ha puesto la luna, en la Vía Láctea. Pues jugamos un poquito con el azimut y nos lo llevamos. También podríamos darle aquí a Edit y Viewport y ponerlas donde a mí más me interese.
que probablemente pueda ser por aquí. Y a lo mejor no me interesa tanto la Vía Láctea. Me interesa porque aquí tengo la piscina y a lo mejor saco un reflejito por ahí, ¿vale? La Vía Láctea la voy a desactivar, ¿vale? Me voy a centrar en la Luna. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos jugar con las fases. 120, por ejemplo. Y tenemos una luz que se está poniendo. 90 y demás. Y sobre todo podemos jugar mucho con la intensidad, con el brightness. Vamos a poner esto a 10. Y ya tenemos cositas interesantes. Incluso podemos jugar para que brille más y demás. Yo creo que si jugamos, sabemos jugar bien con este brightness y la intensidad, tenemos casi todo hecho, ¿vale? Entonces, muchas veces lo que yo voy a buscar es que la luna aparezca, por ejemplo, reflejada en mi lámina de agua, que muchas veces es interesante. Y podemos jugar con el brightness para que no sea excesivamente brillante y se vea ese juego de la nube, no la voy a llamar nunca bien por su nombre, de la luna. Subirlo, posicionarlo, fijaros cómo va cambiando según la posición. Me parece súper interesante y muy útil. Sí es cierto que sigo prefiriendo un V-Ray Sun, un V-Ray Sun muy bajito, ¿vale? Tenemos que dar aquí para editar. Sigo prefiriendo un HDR quizás con la posibilidad de poner una fotografía por detrás, pero esto nos salva el paso en muchos casos. Podemos hacer muchas, muchas cositas. Yo creo que si lo pusiésemos por aquí, los efectos de anochecer serían súper interesantes. ¿Ves? A mí estos efectos, por ejemplo, me parecen mucho más interesantes. Me dan estos colores, estos HDR son muy fáciles de encontrar. Me da estos colores y puedo trabajar. Y luego, evidentemente, me estoy centrando en la parte de cielo estrellado. Pero esto hay que compensarlo y trabajar las luces artificiales para elevar nuestro proyecto. Pero fijaros que con esto ya tenemos cositas, ¿vale? Así que esto es súper sencillo. Vamos ahora con algún detalle un poquito más técnico, como son los splatters, que tienen cositas un poquito más complicadas. Antes de ir con la última parte, con la parte de la exposición, que es la que cambia un poco en la forma que vamos a trabajar o que venimos trabajando hasta ahora, vamos a centrarnos en una herramienta que me parece muy interesante. Creo que es una herramienta que va a madurar muy bien, que ya tiene usos reales dentro de la profesión y que además nos va a permitir conseguir unos entornos súper ricos. Son los Gaussian Splats. Antes de ponernos a ver cómo se trabaja con estos Gaussian Splats, vamos a hacer una aclaración que es. Básicamente es una interpretación mediante inteligencia artificial, algo parecido, vamos a ponerle muchas comillas a ese parecido, algo parecido a fotogrametría, la cual a partir de una información de fotografías, muchas fotografías, o una información de vídeo, podemos recrear un espacio 3D. La fotogrametría, al final tenemos un objeto 3D con una densidad poligonal bastante alta y un nivel de detalle que pues, va a depender también un poco de las exigencias, lo que pongamos. Y aquí vamos a tener esta interpretación de inteligencia artificial que va a ser una serie de salpicaduras, splats o 9 puntos, los cuales van a tener información de color como si estuviesen ocupando un espacio. La verdad es que es una tecnología muy interesante y muy, muy útil. Vamos a ver ejemplos y vamos a ver algún ejemplo como muy grande y el ejemplo en el que vamos a trabajar que es como un área muy grande. Pero no nos tenemos que limitar a esa parte, porque por ejemplo, esta es un poco yo me he dado de alta aquí en Polycamp. Polycamp es como la herramienta más famosa para hacer estos Gaussian Splats. Creo que Luma AI también lo puede hacer. Y bueno, pues yo me he dado de alta, he cogido la versión de prueba, porque yo Gaussian Splats no creo que vaya a hacer. Pero os cuento un poco lo que me han contado algún conocido de Google Studio. Han sacado una animación en la que aparece ya la información de la ciudad.
se lo llevan aquí y aunque ya Google Studio no nos va a dar una buena representación y cuando pasamos aquí vamos a perder algo, pero tenemos un entorno lo suficientemente interesante como para no perderlo de vista. Mi lectura es que si por ejemplo lo que estamos haciendo, como me pasaba a mí en algún estudio, teníamos una grabación de dron, jope, de esa grabación de dron podemos sacar los Gaussian Splats. No quiere decir que el dron no nos vaya a aportar información, seguir haciendo integraciones, tanto de fotografía como de vídeo. Pero a partir de esos vídeos podemos recrear los Gaussian Splats y poder situar nuestro proyecto en un entorno. La diferencia entre los Gaussian Splats y los HDRI, que a veces dan un poco lugar a error, es que yo me voy a poder mover por el Gaussian Splat, voy a poder tener distintas posiciones dentro del mismo archivo, me va a aportar reflejos, pero nunca me va a aportar iluminación. En cambio, el HDRI me va a aportar reflejos, esto está en común, no me voy a poder mover por la escena como si tuviese libertad, pero sí me aporta iluminación. Entonces hay veces que una combinación de ambas soluciones sería lo ideal para poder trabajar, ¿vale? Aquí vamos a ver ejemplos muy grandes. Este es el que yo voy a utilizar. Aquí tengo algún ejemplo. Pero me gustaría que hicieses, que recapacitases un poquito en qué otros usos se puede tener. Y realmente podemos usarlo para cosas como esta. Oye, en el proyecto me han mandado meter una cosa así, no me la voy a modelar. No voy a hacer una caja y le voy a poner una foto. Puedo con mi móvil sacar una serie de fotos, sacar un vídeo, irme a esta herramienta y que me rehaga esto. Cuantas mayor fotos o cuanto mayor detenimiento me tenga con el móvil, mejor resultado voy a tener. Y por tanto voy a poder tener esta pieza que modelarla sería un sufrimiento, la voy a poder tener en mi proyecto. Entonces, ya sabéis que podemos tener cosas muy grandes o cosas también un poquito de detalles. Y antes de avanzar, me gustaría contaros que los splats que coge Virrey, eh, el formato de splats son dos, ahora mismo solo recuerdo el del PLI, ¿vale? Eh, pero no todos los PLI funcionan. Por ejemplo, este Point Cloud PLI no nos va a funcionar y nos tendríamos que ir a, si os fijáis, a ver si me deja salir de aquí. Epa, es aquí, dándole aquí. Por ejemplo, este es el ejemplo que vamos a coger. Si le doy a descargar, fijaros que nos aparece Splat PLI. Este sí nos va a valer, ¿vale? Esto es importante. Así que yo he descargado unos pocos y nos vamos a Max a hacerlo funcionar. Vamos a irnos aquí, podemos venirnos aquí a crear Chaos, nos vamos aquí a crear Chaos Group. ¿Dónde estás? Virrey, perdón. Y tenemos los Gaussians Geometry, o podemos venirnos aquí, que lo tenemos, ¿vale? Se genera este cubo. Vamos a poder llamar desde este cubo, llamamos a una ruta. En este caso tengo varios splats descargados. No todos me funcionan porque todos, algunos lo cogí con el formato PLI sin ser splats PLI. Pero fijaros que todos tienen el formato PLI, pero unos los lee y otros no. Entonces voy a coger este bloque y lo traemos. Lo primero que pasa es que los bloques están mal orientados. Esto es por el sistema de geometrías que tenemos, creo que por el sistema geométrico que tenemos en Europa, el cual consideramos la z como la altura y no la profundidad. En cambio, en el sistema americano, la y es la altura y la z es la profundidad. Por eso salen así invertidos, ¿vale? Pero tenemos un botoncito, lo invertimos y ya está. ¿Qué tenemos? Pues un cambio de escala, que lo vamos a necesitar porque ya os digo que esto no está a escala. Podemos hacer que afecte tanto a las cámaras, a las sombras. Claro, si le quito que afecte a la cámara, aunque yo renderice, no tengo nada. Sombras, refracciones, a las superficies mate, que es bastante interesante. El sistema de RGB que vamos a utilizar, yo utilizaría ese RGB. La intensidad, que va a ser muy interesante para ajustar la intensidad, porque fijaros que si yo le di a render directamente desde aquí, esto tiene luz, pero si me voy a si filtro por luces, no tengo ninguna luz. Y geometría, tenemos geometría que son los Gaussian Splat, ni cámara ni nada. ¿Qué ocurre? Que esto es como si fuese un autoiluminado. Entonces, en el Intensity me va a ayudar a subir o bajar la intensidad, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Pues bueno, lo siguiente que nos pasa es que podemos darle
un poco de color a estos splats, ¿vale? Voy a dar la render interactivo y puedo decirle pues, que se pongan más rojizos, dependiendo un poquito de la intensidad, pues podemos hacer cosas o no. Honestamente, por ejemplo, para esquemas o algo así, en los que a lo mejor hacemos que sea muy rojizo o yo qué sé, eh, ponemos de un color como muy intenso y luego nuestra geometría es perfectamente válida, pues ya está. ¿Sabes? De su color, pues ya está, estamos resaltando. Pero tampoco le veo mucha más utilidad. Luego, estas dos últimas, creo que sí es interesante. Ahora por defecto tenemos la caja para seleccionarlo o cogemos el nombre, que es la única manera, o cogemos el donde pone Gaussian Splats, o nada, si yo pongo el Showbox me va a permitir seleccionar la caja. Y si tengo el Set Point me va a permitir seleccionar cada uno de esos puntos, con lo cual ya directamente me va a permitir seleccionarlos. Hay veces que viene bien y otras que no tanto. El Point Size me viene muy bien para incrementar el tamaño del punto y así conseguir una buena representación del espacio. Y el Viewport Primitives para añadir más o menos point cloud. La verdad es que si os fijáis que tengo activadas las métricas aquí, no tengo ningún tipo de no tengo ningún tipo de geometría, no carga a nivel de polígonos. Sí carga a nivel de representación, la tarjeta gráfica tiene que trabajar y demás. Pero la verdad es que es bastante liviano, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar integrar un edificio. Voy a meter aquí un edificio, me voy a venir a Chaos Cosmos. Me vengo aquí a objetos 3D. Ya tenemos que actualizar. Aquí perdón, arquitectura. Me voy a descargar este modelo, que además va un poco a juego con esto. Claro, es muy grande. Se ha hecho muy grande. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues trabajar un poquito con esta escala. Así que esta escala la voy a hacer como unas 250 unidades. Porque ya más o menos me lo sé, más o menos. Y ya sé el tamaño que tiene que tener. Voy a moverlo. Porque lo voy a incrustar aquí, en este edificio, ¿vale? Lo ideal es poder tener una escala, poder tener algún elemento que me ayude a escalarlo y tener una referencia un poquito más fiel. Porque si yo me voy aquí a Polycam y me vengo aquí y dices, oye, hay una herramienta para medir. Vale, fijaros. Además, espera, voy a salir un momentito de la regla. Vale, aquí. Yo voy a utilizar cuál era el edificio. Un edificio que hay con unas... Ah, no lo encuentro. Este. Y dices, vale, vamos a ver cuánto mide este edificio. Pues de aquí hasta aquí. ¿Veis? Es en el eje X. Y te dice, oye, 0,20 metros. Está un poco regulinchis, ¿no? Podemos pensar que mida 20 metros. Entonces, si pensamos que mide 20 metros, nos hacemos una caja que más o menos cubra ese espacio y podemos hacer que se iguale, ¿vale? Voy a seleccionar esto, selecciono esto, y decimos que sea 20 metros de altura. Lo tenemos aquí. Y podemos hacer que se escale, ¿vale? Pero bueno, sería el trabajo que podríamos hacer, un hide para esto. Lo voy a encoger un poquito, que no sea tan grande, simplemente para que me funcione bien con el edificio que yo tengo. Voy a poner en top, me pongo aquí, hago esto y esto lo vamos a subir hasta que más o menos cuadre, ¿vale? Entonces ahora si le di a render, vamos a seleccionar el objeto este. Voy a quitarme un momentito, voy a quitarme el select point para ya no complicarme mucho. Me vengo aquí y digo, vale, vamos a hacer el render. Y si os fijáis aparece en negro. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre básicamente porque no tengo una luz. Así que me voy otra vez a Chaos Cloud y vamos a cargar HDRIs. Por favor, carga un HDRI que lumínicamente pues, sea parecido, ¿vale? Es decir, no necesitamos que sea un atardecer, o no deberíamos poner un atardecer, mejor dicho. ¿Veis? Ya lo tengo aquí.
Pero ¿qué ocurre? Que como estoy en perspectiva, no tengo control de exposición. Voy a añadir control de exposición dándole al 8 del teclado numérico que está con el alfabético y dentro del Exposure Control voy a marcar el Physical Camera Exposure. Y aquí donde pone Global Exposure voy a incrementar sus EVs. A 13, más o menos, es una información que puede ser más o menos válida. Fijaros, tengo un tone mapping hecho con el Filmic, que hablaremos después. Ya tenemos hecho esto. Ahora, lo que ocurre, una de las cosas que ocurre, es que si os fijáis, a ver si soy capaz, nos está apareciendo el edificio donde yo quería integrar el mío, nos está apareciendo lo que había antes. Y vamos a intentar evitarlo. ¿Cómo lo vamos a evitar? Pues de una forma muy sencilla. Nos vamos a venir aquí al editor de materiales y vamos a cargar el V-Ray Distant Text. Voy a cargarlo de cero para que veáis la configuración. Mapas, perdón. V-Ray Distant Text. Y lo que vamos a hacer es seleccionar como objeto de distancia. Vamos a ver si nos vale este. Si no, generaremos una geometría por encima. Vamos a ver si nos vale este. Y lo más importante es que marquemos el Inside Separate y Inside Solid, ¿vale? Para que la máscara se quede dentro y así podamos tenerlo. Esto, vamos a seleccionar la geometría, los Gaussians, y le vamos a poner como máscara. Fijaros que tenemos el Clipping Mask. A nivel visor no vamos a ver nada, porque esto ocurre durante el render, pero desde aquí no lo está cogiendo, entonces, bueno, pues podemos hacernos una caja. Podríamos haberlo incrementado, seguramente que si incrementamos la máscara tenemos cositas interesantes, pero si no, lo que hacemos es, pues, hacemos una caja, que tampoco pasa nada. Y la ajustamos un poquito, tanto en este sentido como en este. Y en altura, la verdad que nos interesa que se incruste bastante bien. Que se incruste bastante bien en el suelo, ¿vale? Y aquí. Y desde esta caja que le voy a decir, le voy a dar a botón derecho, le voy a dar a la P de Properties para entrar en los Object Properties, le voy a decir que no sea ni renderizable y lo voy a marcar a Display as Box, ¿vale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a añadir también este objeto, el Box 1. Con esto, si le doy a Render, ya ha desaparecido. Sí me afecta los reflejos, pero me ha desaparecido la información de dentro. Si quisiese tener un plano que me recoja las sombras para que se apoye esto, bueno, pues simplemente tengo que crearme un V-Ray Plane. Lo tengo por aquí. Creamos un V-Ray Plane. Por defecto se queda, el icono se queda muy pequeñito, pero el plano es infinito. Así que vamos a poner esto a 4000, por ejemplo, para que se vea grande y podamos cogerlo. Y simplemente damos a este botón de aquí, al Make V-Ray Shadow Catcher. Y aquí ahora mi edificio está recogiendo las sombras. Si os fijáis, está aquí. ¿Las sombras hacia dónde van? Vamos a verlo. Fijaros que vienen en esta dirección. Con lo cual, la luz que yo he marcado el Lock Texture to Icon, puedo hacer que vayan en esa misma dirección. Con lo cual, mi edificio ya se está integrando en la escena. Si yo quisiera que mi edificio provocase sombras sobre este, pues seguramente que tuviese que poner un plano de este índole, un poquito, donde va a empezar, lo subimos en Z y le decimos exactamente lo mismo. Voy a poner aquí en local y le decimos lo mismo. De esta manera, a hacerlo mate, si mi sol, si mi sombra se proyectase sobre ese edificio, parecería que el edificio está recogiendo las sombras y estoy integrando todo el proyecto genial. Fijaros, aquí ahora parece que se está viendo que sobresale, pero realmente lo que está pasando es que el reflejo lo está cogiendo. Eso es inevitable, ¿vale? Y con esto tenemos los Gaussian Splat. Claro, imaginaros las posibilidades que se nos abren con el Google Studio, con el Google Video Studio, hacer un vídeo y traernos nuestro entorno.
con una grabación de dron, pero sobre todo con grabaciones con el móvil de piezas que hay veces que son singulares de nuestro proyecto, que modelarlos es algo hiper tedioso y que podemos solucionarlo de una forma bastante ágil. Así que nada, ya damos paso a la última parte del vídeo, que es la de la exposición. Vamos ya con la última parte de este vídeo, que es la que tiene que ver con el tone mapping y la compresión del rango dinámico y la forma en la que nos han cambiado la creación del mismo, ¿vale? Ahora mismo tenemos esto de aquí, ¿vale? Me he creado tres escenarios posibles. No es objetivo explicar directamente qué hace cada uno, sino daros alternativas, ¿vale? La versión old, la antigua, nosotros teníamos un exposure y teníamos habilitado este valor dentro de exposure, ¿vale? Teníamos el highlight bar. Este nos permitía recortar el rango dinámico. Claro, si esto era, voy a quitar el LUT y esto lo voy a poner a 0. Yo podía en la misma operación recortar el rango dinámico y hacer ajustes de exposición, lo cual me permitía tener, bueno, pues un trabajo para mí bastante ágil, porque la pérdida de contraste la compensábamos con los LUT, que para mí siempre ha sido una herramienta esencial, y ya teníamos todo el rango, todo el contraste y el tone mapping hecho. Mi opinión, ¿eh? ¿Qué propuestas hay ahora? Bueno, pues podemos utilizar el Filmic. Ahora el tone mapping se ha llevado directamente al Filmic, ¿vale? Y tenemos la opción de, es que lo voy a crear desde cero, de crear un Filmic, Tone Map, y tenemos varios algoritmos, varios tipos. A ver si lo pongo por aquí arriba. Este Filmic Tone Map, este sería la versión RAW original, y este es con el tone mapping hecho. Tenemos varios algoritmos. Interesantes me parece el lineal y el Evolve. Hale Dawson y AMPAS, sobre todo el AMPAS, creo que tiene mucho más que ver con otros espacios de trabajo y el Power Cube también. Personalmente me interesa mucho el Evolve y el lineal. Fijaros que el Evolve directamente me hace la compresión del rango dinámico y me añade contraste. Porque si os fijáis, me recupera el contraste. En muchos casos, simplemente con poner esto tenemos. Tenemos algunos controladores, como es el Shoulder Strength, para controlar probablemente algo parecido a la exposición, ¿vale? Yo puedo bajarle algo a la exposición o puedo subírselo. Pero personalmente me obliga a que la exposición esté bastante clavada por cámara. Esa es mi sensación, que creo que es necesario que esté bastante clavada por cámara, ¿vale? Entonces tenemos este solder, que es un poquito para esa exposición. Aquí tenemos la fuerza a la que comprime, ¿vale? Fijaros que estamos afectando aquí a la fuerza a la que comprime y la transición que hace, si es más fuerte o menos fuerte. Aquí tenemos la intensidad del toe, que es del talón, cuánto de contraste en las zonas de sombra tenemos, y tenemos el white point para poder subir en los puntos más blancos. Fijaros que podemos estar trabajando con esto. Entonces, por ahora me parece que la versión mejor que tenemos es juntarlo con el Filmic. Directamente lo tiramos y el Able es una buena solución. Podríamos compensarlo con un LUT, no pasaría nada. Podríamos utilizar el LUT, perdón, y estaríamos trabajándolo. Si es cierto que habría que trabajar la exposición desde el principio y demás. Pero se pueden combinar porque el LUT, por lo menos los que yo os he pasado en la escuela, o los más importantes como los de 3D Collective, parten ya desde el tone mapping recortado, con lo cual pueden convivir e incrementar el contraste que tengamos puesto, ¿vale? Eso por una parte. Por otra parte, podemos jugar también un poquito con la exposición. Ya tenemos contraste, pues podemos jugar un poquito con la exposición. Yo siento que esta exposición ya no recorta como antes. Lo ideal es que la exposición ocurra antes del tone mapping, ¿vale? Para tener rango dinámico para recortar. Pero siento que el juego ahora de Exposure más Filmic no es igual de ágil que antes, ¿vale? Una cosa, ahora explicamos una cosita de la exposición, ¿vale? Si quisiésemos retomar un poquito la metodología de antes, podemos seguir utilizando el Filmic Tone Map, pero desde esta perspectiva. Y esta es la perspectiva, ¿vale? Vamos a subir esto. Vamos a utilizar el Exposure. Deberíamos cargar el LUT. Yo creo que es que me lo he cargado antes, con lo cual vamos a llamar al LUT.
lookup table, justo por encima. Voy a cargar el loot que yo suelo tener por aquí. Este loot. Después de esto y después de la exposición, ¿vale? La exposición me puede ayudar a recortar la cantidad de luz. El Filming Tone Map configurado en Type como lineal. Fijaros que esto sería la versión en RAW y esto sería el recorte, que era lo que teníamos antes. Y podemos volver a recuperar el contraste con el LUT con esta simple operación. Entonces tengo el exposure que me ayuda a recalcular o afinar la exposición. Ya sabéis, los que habéis estudiado conmigo, que a mí personalmente hacia arriba no me gusta o apenas me gusta. Bueno, es decir, tampoco vamos a ser muy estrictos, pero os diría que nos pasaréis de aquí, mi recomendación, para no forzar la exposición. Pero hacia abajo siempre tenemos espacio, siempre tenemos carrera. Lo ideal es que siempre esté bien calculado desde la cámara, ¿vale? Tenemos la posibilidad de poner contraste aquí también, aparte del tone mapping y demás. Pero es muy interesante porque si yo pongo el clip, me va a decir qué zonas están quemadas. Por tanto, yo puedo jugar un poquito hasta eliminar o limitarlas, ¿vale? Que hay veces que también es necesario que convivan. No veo mal que estén. En algunas zonas, por ejemplo, los negros se nos van. Podemos subir, bajar así las sombras para contrastar más y tener presencia de ambos. O también podemos presionar la J mientras estamos trabajando para ver en qué áreas se centra este elemento. Entonces, la mezcla de las dos creo que nos ayuda muchísimo a tener un control sobre la imagen. Entonces, para mí, ahora mismo creo que la circunstancia ideal sería utilizar esta estructura de exposure, filming en lineal y LUT, o directamente el filming tone map de Enable que podemos tener. Os voy a hacer una comparativa con varias imágenes, ¿vale? Este sería con la versión antigua. El A es la versión antigua y el B es la versión, este es el A y el B, ¿vale? Aquí tenemos el A y el B. El B es la versión con Filmit, ¿vale? Simplemente con el modo Able. Con lo cual hay cambios, evidentemente. Esta es la versión antigua, este es el Filmic. Lo noto un poquito más vivo. El Filmic hay veces que tiene un look más fotográfico, ¿no? Más vivo. Y esta sería la versión comparándolo con la estructura nueva de exposure, el exposure más el film lineal más el LUT, ¿vale? En todo caso estamos haciendo tone mapping, en todo caso estamos recortando el rango dinámico y ya es una apreciación más artística la que nos va a hacer decantarnos por uno o por otro. Pero fijaros las alternativas que tenemos, que son básicamente directamente poner el Filmic Tone Map. A mí el exposure aquí no me pega nada y jugar con sus propiedades o seguir manteniendo el filming pero en lineal. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Chao, chao.